Pagué el viaje de mis sueños, pero mi hija se fue sin mí. Esa noche, cuando me llamó por videollamada, jamás imaginé el infierno que estaba a punto de vivir. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Si tú también crees que aún tenemos valor, incluso después de los 60, escribe 1 en los comentarios. Y por favor, deja un like y suscríbete. Vamos a demostrar que somos fuertes juntas. Me llamo Elena Martínez. Tengo 67 años y vivo en una pequeña casa de 2 pisos en la colonia Doctores, Ciudad de México. La misma casa donde crié a mi única hija, Lucía. Las paredes color rosa mexicano están llenas de fotografías. Su primer día de escuela en el uniforme azul marino del Colegio Simón Bolívar. Su graduación de la preparatoria con esa sonrisa radiante que heredó de su padre. Su boda hace 15 años en la parroquia de San José, donde yo mismo bordé a mano las flores de su vestido durante 6 meses. Cada mañana me levanto a las 5:30. Mis articulaciones crujen como las maderas viejas de esta casa cuando piso el suelo frío de Talavera. Preparo café de olla en la pequeña cocina que huele eternamente a canela y piloncillo, el mismo aroma que llenaba la casa cuando Lucía era niña, y corría en pijama pidiendo sus molletes con frijoles. Mi rutina es siempre la misma. Reviso que las plantas del patio estén bien regadas, las bugambilias moradas que planté cuando nació mi nieta mayor, los geranios rojos que florecen cada primavera sin falta. Después, me siento en mi silla de mimbre junto a la ventana que da a la calle, observando cómo los vecinos salen corriendo hacia el metro Doctores, con sus tortas envueltas en papel aluminio y sus termos de café. Pero esta mañana era diferente. Llevaba 3 semanas sintiéndome como una niña esperando la Navidad. En mi buró, guardado como un tesoro, tenía 2 boletos para un crucero por el Caribe. Uno a mi nombre, Elena Martínez, y otro al nombre de mi hija, Lucía Herrera de Sandoval. El viaje de mis sueños. El viaje que jamás pude hacer cuando era joven, porque todo mi dinero se iba en sus uniformes escolares, sus libros, sus clases de piano los sábados en la Casa de Cultura. Los boletos los había comprado con el dinero que tenía ahorrado desde hace 5 años en una lata de Nescafé escondida detrás de las latas de frijoles. Peso por peso, moneda por moneda. Había guardado parte de mi pensión del IMSS. Me saltaba comidas. Caminaba en lugar de tomar el pecero. Remendaba mi ropa en lugar de comprar nueva. Todo para este momento. Viajar con mi hija, las 2 solas, como cuando era pequeña, y me decía, «Mamá, cuando sea grande, vamos a conocer el mar juntas». El teléfono sonó a las 9 de la mañana. El timbre estridente me sobresaltó, haciéndome derramar unas gotas de café sobre mi bata floreada. «¿Bueno?» «Ay, mamá, ¿cómo estás?» La voz de Lucía sonaba extrañamente dulce, con ese tonito meloso que usaba cuando era adolescente y quería pedirme dinero para sus salidas. «Bien, mi amor, ya tengo todo listo para el viaje. Ayer fui a Sanborns y me compré un traje de baño nuevo, ¿te imaginas? A mi edad. Pero me dijeron que azul marino me favorece y... Mamá, mamá, espérate. Te hablo justamente por eso». Algo en su tono me hizo sentir un vacío en el estómago, como cuando el doctor me dijo que necesitaría cirugía el año pasado. «¿Qué pasa, hija?» «Es que... bueno, he estado pensando mucho en esto. Y la verdad es que no creo que sea buena idea que vengas». El mundo se detuvo. Las bugambilias del patio parecieron perder su color. El café se enfrió en mi taza, y hasta el ruido de los camiones en la avenida Cuauhtémoc se volvió un eco lejano. «¿Cómo que no es buena idea?» «Ay, mamá, no te lo tomes a mal. Es que tú ya no tienes la misma energía de antes. Te cansas mucho cuando caminas, siempre tienes que ir al baño, te da miedo el agua profunda. Y además, el doctor te dijo que cuidaras tu presión. En un barco, sin hospitales cerca, puede ser peligroso». Mis manos empezaron a temblar. La taza de café resbaló de mis dedos y se estrelló contra el suelo de Talavera, llenando mi cocina del sonido de la porcelana rompiéndose. Era la taza que Lucía me había regalado el Día de las Madres hace 3 años. La que tenía escrito, «La mejor mamá del mundo», con letras doradas que ya se habían desvanecido de tanto uso. Pero yo pagué el viaje, Lucía, con mis ahorros. Era nuestro sueño.
Sí, mamá, y te lo agradezco muchísimo. Pero piénsalo bien. Tú ya viviste mucho, ya conoces la vida. Yo todavía tengo ganas de disfrutar, de conocer lugares nuevos. Y las niñas nunca han visto el mar. Sería egoísta de mi parte no llevarlas, ¿no crees? ¿Las niñas? ¿Mis nietas? ¿Ella iba a llevar a Sofía y a Valeria en mi lugar? Además, continuó, sin darme tiempo a procesar, el boleto ya está pagado, no se puede cambiar el nombre. Sería una pérdida muy grande si nadie lo usa. Y tú te vas a sentir mucho mejor en tu casita, descansando, viendo tus telenovelas. Hazme caso, mamá. Es lo mejor para todos. Colgó antes de que pudiera responder. El teléfono quedó sonando el tono de ocupado mientras yo permanecía inmóvil, con los pedazos de mi taza favorita esparcidos alrededor de mis pies descalzos, sintiendo cómo 30 años de sacrificios se desmoronaban como un castillo de arena. En ese momento, viendo mi reflejo en los vidrios rotos del suelo, entendí que mi hija no me veía como su madre, me veía como un obstáculo. Me quedé ahí parada, entre los vidrios rotos, mientras mi mente comenzó a reproducir como un carrusel de feria todas las veces que había dicho sí, cuando debería haber dicho no. Todas las veces que Lucía había venido con esa misma voz melosa, esos mismos argumentos manipuladores. Cuando tenía 8 años y quería la bicicleta rosa de la tienda de don Fernando. Mamá, todas mis amigas tienen bicicleta. Yo soy la única que no. Me da pena ir al parque. Vendí mi anillo de compromiso, el único recuerdo valioso que me quedaba de su padre, para comprarle esa bicicleta que usó 3 meses y después se quedó oxidándose en el patio, cuando cumplió 15 años y exigió una fiesta en el Salón Las Palmas de la Avenida Insurgentes. Mamá, no puedes hacerme eso. ¿Qué van a pensar mis amigas si celebro en la casa? Van a creer que somos pobres. Trabajé doble turno durante 6 meses limpiando oficinas en las noches, llegando a casa cuando ya salía el sol, con las manos agrietadas por los químicos de limpieza y la espalda destrozada. Pero ella tuvo su fiesta con mariachi, vestido importado y 500 invitados. Recuerdo vívidamente el día de su graduación de la universidad. Yo estaba en primera fila, con mi mejor vestido, el mismo azul marino que había usado en todas las ocasiones especiales durante 10 años, aplaudiendo mientras mi hija recibía su título de Administración de Empresas, título que pagué vendiendo la casa de mis padres en Xochimilco, la casita junto al canal donde había crecido entre trajineras y flores. Después de la ceremonia, esperé que viniera a abrazarme, que reconociera mi sacrificio. En lugar de eso, se fue directa hacia Samuel, su novio de entonces, un muchacho de familia acomodada de las Lomas que siempre me miraba como si fuera la empleada doméstica. «Mamá, nos vamos a cenar con los papás de Samuel al restaurante del Hotel Four Seasons. Obviamente no puedes venir, no tienes ropa apropiada para ese lugar. Pero no te preocupes, mañana te cuento todo». Esa noche cené sola en mi cocina un sándwich de jamón barato, mientras ella brindaba con champán francés por un futuro que, según había entendido, no me incluía. El álbum de fotografías familiares se convirtió en mi tortura personal. Ahí estaba yo en cada imagen importante, cargando a Sofía recién nacida cuando Lucía se fue de viaje de novios por un mes a Europa, porque necesitaba recuperarse del parto, preparando la comida para el bautizo de Valeria mientras ella se arreglaba las uñas en el salón, esperando en el hospital durante 3 días cuando a Samuel le dio apendicitis, llevándole comida casera porque la comida del hospital es horrible, mamá, y yo no sé cocinar. Cada fotografía era evidencia de mi presencia invisible. Yo siempre estaba ahí, en segundo plano, cargando platos, limpiando mesas, cuidando niños, pero nadie me veía realmente. Era como un fantasma útil que aparecía cuando se necesitaba algo y desaparecía cuando llegaba el momento de los reconocimientos. «Es que tú eres muy buena para eso, mamá», me decía Lucía cada vez que le pedía ayuda con las niñas. «Tienes más paciencia que yo. Además, ya estás jubilada, no tienes nada que hacer». A mí se me complica porque trabajo. Ella trabajaba medio tiempo en una boutique de ropa en Polanco, vendiendo vestidos que costaban más que mi pensión completa. Pero según su narrativa, eso la convertía en una mujer ocupada e importante, mientras que yo
que había trabajado 30 años como secretaria en la Secretaría de Educación Pública, era solo una jubilada sin compromisos. Recordé la Navidad pasada. Había preparado durante 2 días completos la cena tradicional: pavo relleno de frutas secas, romeritos con tortas de camarón, ponche de frutas con piquete, buñuelos recién hechos. Mi mesa se veía como las de las revistas, con manteles bordados y vajilla que había heredado de mi abuela. Lucía llegó 2 horas tarde con Samuel y las niñas. No se disculpó, simplemente se sentó y comenzó a comer mientras revisaba su teléfono. Ay, mamá, qué rico está todo. Aunque el pavo está un poquito seco, ¿no? La próxima vez pon papel aluminio encima. Y los romeritos necesitan más sal, pero está bien para hacer comida casera. Comida casera. Como si hubiera alguna otra opción. Como si yo pudiera permitirme encargar la cena a un restaurante como hacía la familia de Samuel. Después de cenar, mientras yo lavaba montañas de platos y sartenes, escuché a Lucía contándole a Samuel en la sala. Pobre de mi mamá, ya se nota que está envejeciendo. Se le olvidan las cosas, se confunde con las recetas. Espero que no se ponga muy mal muy rápido. ¿Te preocupa que tengas que cuidarla cuando esté mayor?, preguntó Samuel. La verdad, espero que pueda valerse por sí misma el mayor tiempo posible. No tengo tiempo para andar cuidando ancianos. Ya bastante hago viniendo a visitarla de vez en cuando. De vez en cuando. Venía una vez al mes. Siempre con prisa. Siempre necesitando algo. Que cuidara a las niñas porque tenía una cita en el salón. Que le prestara dinero porque se había pasado con las tarjetas de crédito. Que le guardara unas cajas porque en su departamento no tenía espacio. Mi casa se había convertido en su bodega personal. El cuarto de servicio estaba lleno de sus cosas. La cuna que ya no usaba, pero tal vez la necesite si tienen otro bebé. La ropa que ya no le quedaba, pero cuando baje de peso me la voy a volver a poner. Los muebles que Samuel había decidido cambiar, pero están muy buenos para tirarlos. Siempre tomaba, nunca daba. Mientras barría los vidrios de mi taza rota, una pregunta comenzó a formarse en mi mente como una nube de tormenta. ¿Alguna vez me había visto Lucía como algo más que una fuente de recursos gratuitos? ¿Existía algún momento en nuestros 38 años de relación donde ella hubiera pensado en mi bienestar antes que en el suyo? Busqué en mis recuerdos, desesperadamente, una sola ocasión donde mi hija hubiera sacrificado algo por mí. Un cumpleaños donde me hubiera sorprendido, unas vacaciones donde me hubiera invitado, una enfermedad donde hubiera venido a cuidarme sin que yo se lo pidiera. No encontré nada, absolutamente nada. La realidad me golpeó como un balde de agua fría. Durante casi 4 décadas, yo había sido la madre perfecta para una hija que nunca aprendió a ser hija. 3 días después del telefonazo, tocaron a mi puerta. Era Sofía, mi nieta de 12 años, con su uniforme escolar arrugado y los ojos hinchados de llorar. Abuela, mamá me mandó a preguntarte si puedes cuidarme hoy. Dice que tiene cita con el doctor y que papá está ocupado. Sofía siempre había sido mi debilidad. Era idéntica a Lucía cuando tenía su edad. Ojos color miel, cabello castaño ondulado. Esa sonrisa tímida que me derretía el corazón. Pero a diferencia de su madre, Sofía tenía algo que Lucía había perdido en algún punto de su adolescencia. La capacidad de ver a las personas, no solo de usarlas. ¿Qué te pasa, mi niña? ¿Por qué llorabas? Es que ayer escuché a mamá hablando por teléfono con la tía Berenice. Estaba contándole lo del viaje y se reía. Decía que había sido muy fácil convencerte de que no fueras, que solo había que hacerte sentir culpable y tú siempre decías que sí a todo. Cada palabra de Sofía era como una puñalada directa al pecho. Mi hija no solo me había robado mi sueño, se había burlado de lo fácil que había sido manipularme. También dijo que el crucero era perfecto para ella porque necesitaba descansar del estrés de cuidarte todo el tiempo, que eras muy demandante y que ya no aguantaba tus berrinches de vieja. Berrinches de vieja. Así llamaba a mis momentos de tristeza, a mis quejas ocasionales sobre mis dolores de artritis, a mis lágrimas cuando me sentía abandonada. Sofía me abrazó con la fiereza de una niña que entiende el dolor, aunque no comprenda completamente sus causas. Abuela, yo no quiero ir al viaje si tú no vas. No está bien. Tú pagaste todo.
En ese momento supe que mi nieta había heredado algo que su madre había perdido: la decencia básica. Esa tarde, después de que Sofía se fuera a su casa, me senté en mi silla de mimbre y comencé a recordar todos los momentos en que había sido invisible para mi propia hija. No eran incidentes aislados. Eran un patrón, una estrategia. Mi cumpleaños número 65. Había esperado todo el día una llamada, una visita, al menos un mensaje. Nada. A las 9 de la noche, Lucía me habló. «Ay, mamá, se me olvidó completamente tu cumpleaños. Es que he tenido una semana horrible en el trabajo. Pero no te preocupes, el fin de semana te llevo un pastelito». Nunca llegó el pastelito. Cuando le pregunté una semana después, me dijo: «Ay, mamá, no seas tan resentida. Los cumpleaños no son tan importantes a tu edad». O cuando me dio neumonía el invierno pasado. Estuve 5 días en cama con fiebre de 40 grados. Le hablé el primer día para pedirle que me trajera medicinas del IMSS porque yo no podía levantarme. «Mamá, justamente hoy no puedo. Las niñas tienen festival en la escuela y después Samuel y yo tenemos cena con sus jefes. Es súper importante para su trabajo, pero mañana sin falta paso». Mañana se convirtió en pasado mañana, y pasado mañana en la semana siguiente. Fue doña Carmen, mi vecina de 80 años, quien me cuidó. Ella, que apenas podía caminar con su bastón, me traía té de limón con miel y me compraba las medicinas con su pensión mínima. Cuando finalmente Lucía apareció una semana después, yo ya estaba recuperada. «Qué bueno que ya estás mejor, mamá. Sabía que eras muy fuerte y que no necesitabas que viniera. Además, ya ves que te curaste solita». Solita. Siempre solita. O la vez que me caí en el baño y me lastimé la cadera. Desde el suelo, con un dolor insoportable, logré alcanzar el teléfono para llamarle. Escuché que contestó, pero había ruido de fondo. Música, risas, copas chocando. «¿Qué pasó, mamá? Habla rápido porque estoy en una cena muy importante». «Me caí, hija. No puedo levantarme». «Creo que me lastimé feo». «Ay, mamá, siempre eres tan dramática. Seguro solo te asustaste. Respira hondo y levántate despacio. Mañana hablamos». Y colgó. Estuve tirada en el piso del baño 4 horas hasta que doña Carmen, preocupada porque no había visto luz en mi casa, decidió saltar la barda de atrás para revisar que estuviera bien. Cuando confronté a Lucía al día siguiente, su respuesta fue: «Mamá, ¿cómo iba a saber que era grave? Tú siempre exageras todo. Y además, ya estás bien, ¿no? No pasó nada». Esa noche, mientras veía las fotografías del viaje que Lucía había comenzado a subir a Facebook, algo dentro de mí se quebró definitivamente. No fue un rompimiento dramático, sino más bien como cuando una rama seca finalmente se rinde al peso de la nieve. Silencioso, inevitable, completo. En las fotos, Lucía se veía radiante. Sofía y Valeria corrían por la cubierta del barco con vestidos nuevos que yo nunca les había visto. Samuel brindaba en el restaurante del barco con una camisa que costaba más que mi renta mensual. Y en una de las últimas fotos, Lucía había subido una imagen de la suite, mi suite, la que yo había pagado, con un mensaje que me hizo vomitar de verdad. «Bendecida de poder darles esta experiencia increíble a mis niñas. El sacrificio de las madres siempre vale la pena. Mamá orgullosa, viaje inolvidable, bendiciones familiares. El sacrificio de las madres». Ella se había vuelto la heroína de su propia historia, la madre abnegada que hacía sacrificios por sus hijas. Y yo, que había hecho el verdadero sacrificio, económico y emocional, no existía en su narrativa. Los comentarios de sus amigas me dieron la estocada final. «Qué afortunadas tus niñas de tener una mamá tan espléndida. Se nota que trabajaste muy duro para darles esto. Eres una inspiración. Tus hijas van a recordar este viaje toda la vida. El mejor regalo que una madre puede dar». Lucía había respondido a cada comentario con variaciones de: «Sí, no fue fácil, pero mis niñas se lo merecen». Y «Una madre hace lo que sea por sus hijos. Una madre hace lo que sea por sus hijos». Exactamente lo que yo había hecho por ella durante 38 años. La diferencia era que yo nunca había recibido reconocimiento por ello.
mientras que ella se llevaba todo el crédito por gastar mi dinero en mis nietas. Me levanté de la silla tan rápido que se balanceó peligrosamente. Fui a mi cocina y abrí el cajón donde guardaba los documentos importantes. Ahí estaba, la carpeta donde tenía los papeles del terreno en Xochimilco, que había heredado de mis padres años atrás. Era un lote pequeño pero bien ubicado, cerca del centro del pueblo, que había estado arrendado a una familia que pagaba puntualmente cada mes. Dinero que había estado guardando, secretamente, para emergencias. Por primera vez en mi vida, decidí que era hora de una emergencia que fuera mía. Tomé el teléfono y marqué a mi primo Raúl, que trabajaba en bienes raíces. Raúl, soy Elena. Necesito vender el terreno de papá en Xochimilco. Rápido. ¿Estás segura, prima? Ese terreno ha subido mucho de valor. Podrías sacar buen dinero, pero una vez que lo vendas... Estoy completamente segura. Por primera vez en años, sabía exactamente qué iba a hacer con mi vida. La venta del terreno se concretó en 2 semanas. 450,000 pesos. Más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Mi primo Raúl no entendía por qué tanta prisa. Pero yo sabía que si me daba tiempo para pensarlo, terminaría convenciéndome de que era mejor guardarlo para emergencias de la familia, como siempre había hecho. El dinero llegó a mi cuenta un martes por la mañana. Esa misma tarde, Lucía apareció en mi puerta sin avisar, algo que no había hecho en meses. Traía el rostro de alguien que había recibido noticias alarmantes. «Mamá, ¿es cierto que vendiste el terreno del abuelo?» Raúl. Ese bocón le había contado a su esposa, y su esposa era comadre de la hermana de Samuel. En esta ciudad, los chismes viajan más rápido que el metro. ¿Y a ti qué te importa? La pregunta la tomó completamente desprevenida. En 38 años jamás le había respondido con una pregunta. Siempre habían sido explicaciones, justificaciones, disculpas. ¿Cómo que qué me importa? Ese terreno era de la familia. Era mi herencia. Era el futuro de mis hijas. Era mío, Lucía. De mis padres a mí. Y lo vendí porque necesitaba el dinero. ¿Para qué necesitas tanto dinero? Tienes casa propia, tienes tu pensión. No tienes gastos grandes. ¿No estarás siendo víctima de algún fraude? A tu edad es muy común que engañen a los viejitos. Viejitos. Ahora yo era una viejita senil que no podía tomar decisiones sobre su propio patrimonio. No me engañó nadie. Lo vendí porque quise. Lucía comenzó a caminar en círculos por mi sala, como una fiera enjaulada. Sus tacones repiqueteaban contra las baldosas con un ritmo frenético que me puso los nervios de punta. Esto es una locura, mamá. ¿Sabes cuánto valía ese terreno? ¿Sabes lo que significa para el futuro económico de tus nietas? Sofía va a querer estudiar en universidad privada. Valeria necesita aparatos ortodónticos. ¿En qué estabas pensando? Estaba pensando en que durante 38 años he pagado tus gastos, tus caprichos, tus emergencias, y cuando quise un solo viaje contigo, me dejaste tirada como un trapo sucio. Lucía se detuvo en seco. Por primera vez en mucho tiempo, me estaba viendo realmente, no como un obstáculo que sortear, sino como una persona que acababa de decir algo inesperado. Ay, mamá, todavía sigues con lo del crucero. Ya te expliqué que fue por tu bien. Tú no habrías disfrutado. Era mejor que... ¡Cállate! El grito salió de mis pulmones con una fuerza que no sabía que tenía. Lucía se quedó con la boca abierta, como si hubiera visto un fantasma. No vuelvas a decirme que fue por mi bien. No vuelvas a tratarme como si fuera una niña que no sabe lo que le conviene. Soy tu madre, no tu proyecto de caridad. Lucía se sentó en el sillón que había sido de mi mamá, el mismo donde yo la había arrullado cuando era bebé. Pero ahora su postura no era la de una hija buscando consuelo, sino la de una estratega calculando su próximo movimiento. Está bien, mamá. Acepto que me equivoqué con lo del viaje, pero vender el terreno es diferente. Eso nos afecta a todos. Era un patrimonio familiar. Patrimonio familiar que ustedes nunca mencionaron hasta que lo vendí, porque dábamos por hecho que iba a ser para nosotras algún día. Es lo natural, ¿no? Los padres dejan algo para los hijos. Yo no estoy muerta, Lucía. Por supuesto que no, mamá. No quise decir eso. Lo que quiero decir es que... Bueno, sería terrible que te quedes sin nada para tus últimos años. Mis últimos años.
como si mi vida fuera un producto con fecha de caducidad que había que administrar cuidadosamente. El teléfono sonó. Era Samuel. Elena, soy yo. Lucía me contó lo del terreno. Mira, nosotros te podemos ayudar a invertir ese dinero de manera inteligente. Conozco unos fondos de inversión muy seguros donde... Colgué antes de que terminara la frase. 5 minutos después, volvió a sonar. Esta vez era Sofía. Abuela, mamá dice que vendiste la casita del bisabuelo. ¿Es cierto que ya no vamos a poder ir de vacaciones ahí en Semana Santa? Esa pregunta me partió el alma. Sofía era inocente en todo esto, pero su madre la estaba usando como arma emocional. Mi niña, esa casita ya no existía desde hace años. El abuelo la vendió cuando tú eras muy pequeñita. Solo quedaba el terreno vacío. Ah, mamá me dijo que habíamos perdido nuestro lugar especial de vacaciones por tu culpa. Por mi culpa. Lucía estaba construyendo una narrativa donde yo era la villana que había destruido los sueños familiares. Esa noche, doña Carmen tocó a mi puerta. Traía un plato de tamales y una expresión preocupada. Elena, vi que Lucía salió muy alterada de tu casa. ¿Todo está bien? Doña Carmen había sido mi vecina durante 15 años. Había visto todo. Las noches que Lucía no venía cuando yo estaba enferma. Las veces que me pedía dinero prestado y nunca me lo devolvía. Los gritos que me daba cuando algo no le parecía. Vendí el terreno de papá, Carmen, y Lucía está furiosa porque dice que era su herencia. Carmen se sentó a mi lado en la mesa de la cocina. Sus manos arrugadas tomaron las mías con la ternura de alguien que había visto suficiente vida para entender la complejidad de las relaciones familiares. ¿Y qué vas a hacer con el dinero? No lo sé. Solo sé que por primera vez en mi vida tengo algo que es completamente mío, y no pienso dárselo a alguien que me trata como si fuera un estorbo. Haces bien, Elena. Yo vendí mis joyas cuando mi hijo se fue a Estados Unidos y nunca más me escribió. Al menos tú sabes dónde está la tuya, aunque te trate mal. Los siguientes días fueron una campaña coordinada de presión emocional. Lucía venía todas las tardes con argumentos diferentes. Un día era la preocupación por mi salud mental. Mamá, hacer cambios tan drásticos a tu edad puede ser síntoma de demencia senil. Otro día era chantaje emocional puro. Las niñas me preguntaron por qué su abuela prefiere el dinero antes que su futuro. Samuel llamaba cada mañana con ofertas de asesoría financiera gratuita. La hermana de Lucía, Berenice, quien nunca me visitaba, apareció un domingo con la excusa de venir a platicar, pero en realidad para interrogarme sobre mis planes financieros. Hasta mi compadre Esteban, el padrino de bautizo de Lucía, me llamó para decirme que los hijos son lo más importante en la vida y que no debería guardar rencores a mi edad. Todos habían recibido su versión de la historia. Yo era una vieja amargada que estaba castigando a mi familia por una tontería, poniendo en riesgo el bienestar de mis nietas por puro egoísmo. Pero hubo una voz diferente. Era viernes por la tarde cuando Sofía llegó sola a mi casa. No traía uniforme escolar, sino ropa casual, y en sus manos llevaba una carta doblada en 4 partes. Abuela, escribí algo para ti. Mamá no sabe que vine. La carta estaba escrita con la letra cuidadosa de una niña de 12 años que había puesto mucho esfuerzo en cada palabra. Querida abuela, mamá y papá dicen que estás enojada con nosotras porque vendiste el terreno. Pero yo creo que tienes derecho a estar enojada. Yo también estaría enojada si alguien me quitara mi viaje soñado. También creo que si es tu dinero, puedes hacer lo que quieras con él. Valeria y yo te queremos igual, tengas dinero o no. Espero que hagas algo bonito para ti con lo que vendiste. Te amo. Sofía. Por primera vez en semanas, lloré, pero no de tristeza, de alivio. Había al menos una persona en mi familia que me veía como algo más que una fuente de recursos. Le di un abrazo a Sofía que duró varios minutos, respirando el aroma de su shampoo de manzana, sintiendo la sinceridad de sus brazos pequeños alrededor de mi cuello. Gracias, mi niña. Esto significa más para mí de lo que puedes imaginar. Abuela, ¿puedo preguntarte algo? ¿Qué vas a hacer con el dinero? ¿Sabes qué, Sofía? Creo que voy a hacer algo que nunca he hecho en mi vida. ¿Qué? Voy a pensar en mí primero. Después de la visita de Sofía, algo cambió en mi interior. Era como si su carta hubiera encendido una pequeña llama que llevaba años apagada.
Por primera vez en décadas me pregunté, ¿qué quiero yo? No lo que necesita Lucía, no lo que les conviene a las niñas, no lo que esperan los demás. ¿Qué quiero Elena Martínez para Elena Martínez? La respuesta llegó esa misma noche, mientras hojeaba una revista que había encontrado en el consultorio del doctor. Un anuncio de un curso de pintura para adultos mayores en la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles. Nunca es tarde para crear, decía el eslogan. La imagen mostraba a una señora de mi edad, con delantal manchado de colores, sonriendo frente a un caballete. Recordé cuando era joven y dibujaba en mis ratos libres. Tenía cuadernos llenos de bocetos, retratos de Lucía durmiendo, paisajes de Xochimilco, flores de mi jardín. Cuando Lucía creció, no tuve más tiempo para esas tonterías, como las llamaba su padre. Todo mi tiempo libre se destinó a trabajar más horas para costear sus gastos crecientes. El lunes por la mañana, caminé las 8 cuadras hasta la Casa de Cultura. Hacía años que no salía de mi colonia sin un propósito específico relacionado con Lucía o las niñas. El simple acto de caminar por las calles del centro histórico, observando las fachadas coloniales y el ajetreo de la gente, se sintió como una pequeña aventura. Buenos días. Vengo por el curso de pintura. La recepcionista, una muchacha joven con cabello teñido de morado, me sonrió con genuina calidez. Perfecto. ¿Es su primera vez tomando clases de arte? La primera vez en 40 años. ¡Qué emocionante! Va a ser como redescubrirse a sí misma. Redescubrirse a sí misma. La frase se quedó resonando en mi cabeza mientras llenaba la solicitud de inscripción. En la línea que decía «Contacto de emergencia», vacilé. Tradicionalmente habría puesto el nombre de Lucía. En lugar de eso, escribí «Carmen Ruiz» y anoté el teléfono de mi vecina. La primera clase fue un martes por la tarde. El aula tenía ventanales grandes que dejaban entrar la luz natural y olía a trementina y esperanza. Había 8 personas más, todas mayores de 50, todas con esa expresión mezcla de nerviosismo y emoción que tienen los principiantes. Maestra Claudia, una mujer de unos 40 años con las manos perpetuamente manchadas de pintura, nos dio la bienvenida. Aquí no hay errores, solo experimentos. Van a conocer partes de ustedes que habían olvidado que existían. Mi primer lienzo fue un desastre hermoso. Intenté pintar las bugambilias de mi patio, pero salieron más como manchas rosadas abstractas. No importaba. Por primera vez en años, me sentí presente, en el momento, sin pensar en qué necesitaba hacer después, en quién me necesitaba, en qué problema tenía que resolver. Cuando llegué a casa esa tarde, Lucía me estaba esperando en la sala. Había usado su llave de emergencia para entrar. ¿Dónde andabas, mamá? Te hablé como 10 veces. Pensé que te había pasado algo. Estaba en clases de pintura. ¿Clases de qué? Pintura. Me inscribí en un curso en la Casa de Cultura. Lucía me miró como si le hubiera dicho que me había unido a un circo. Mamá, ¿no crees que es un poco ridículo a tu edad ponerte a jugar con acuarelas? Además, ¿cuánto cuesta eso? No deberías estar gastando dinero en tonterías cuando tienes responsabilidades. ¿Qué responsabilidades? Pues, tu casa, tu salud, ahorrar para emergencias. Y bueno, también pensé que tal vez podrías ayudarme con la colegiatura de Sofía. Va a entrar a secundaria privada y está muy cara. Ahí estaba. El verdadero motivo de su visita. Como siempre. No, Lucía. ¿No qué? No voy a pagar la colegiatura de Sofía. Ni voy a dejar las clases de pintura. Y no voy a darte más dinero. Lucía se quedó boquiabierta, como si le hubiera hablado en chino mandarín. Mamá, ¿qué te pasa? Últimamente estás muy rara, muy agresiva. A lo mejor deberías ir al doctor. Puede ser algo hormonal. Algo hormonal. Cualquier cosa que no fuera a aceptar que yo tenía derecho a decir que no. Lo que me pasa es que estoy cansada de ser tu alcancía personal. Yo no te veo como una alcancía. Eres mi mamá. Las mamás ayudan a sus hijos. Es natural. Las hijas también ayudan a sus mamás, Lucía. ¿Cuándo fue la última vez que tú me ayudaste con algo? Lucía abrió la boca para responder, pero se quedó callada. Por primera vez en años, no tenía una respuesta inmediata. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me siento? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a algo sin necesitar que cuidara a las niñas o que pagara algo?
Mamá, tú sabes que te quiero mucho, pero solo cuando necesitas algo. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. Por un momento, pensé que finalmente había logrado llegar a ella, que iba a reconocer el daño que me había hecho durante años. No puedo creer que me digas eso. Después de todo lo que he hecho por ti, todo lo que tú has hecho por mí, sí. ¿Crees que es fácil tener una mamá que requiere tanta atención? ¿Crees que no noto que cada vez estás más olvidadiza, más lenta, más dependiente? He tenido que reorganizar toda mi vida para cuidarte. Cuidarme. Esta mujer que no había venido cuando me dio neumonía, que no contestó cuando me caí en el baño, que no me visitaba más que cuando necesitaba algo, creía sinceramente que me estaba cuidando. Lucía, sal de mi casa. ¿Qué? Que salgas de mi casa. Ahora. Mamá, no puedes hablarme así. Soy tu hija. Siendo mi hija es exactamente como no deberías hablarme. Vete. Lucía se levantó del sillón con movimientos dramáticos, como si fuera la víctima de una terrible injusticia. Esto es increíble. Mi propia madre me está corriendo por decirle la verdad. Pero está bien, mamá. Cuando necesites algo, cuando te sientas sola, cuando te des cuenta de que estás cometiendo un error enorme, recuerda que fuiste tú quien me pidió que me fuera. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volteó una última vez. Y no esperes que lleve a las niñas a visitarte mientras tengas esta actitud. No quiero que vean a su abuela comportándose como una egoísta. La puerta se cerró con un golpe que hizo vibrar los vidrios de las ventanas. Me quedé sola en mi sala, temblando, pero no de miedo, de liberación. Por primera vez en mi vida adulta, había puesto límites. Había defendido mi derecho a existir como algo más que un recurso para otros. Esa noche no pude dormir, no por arrepentimiento, sino por una extraña energía que no había sentido en décadas. Era como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años, y finalmente hubiera podido exhalar. A las 6 de la mañana sonó el teléfono. Era Samuel. Elena, Lucía llegó a la casa muy alterada anoche. Dice que la trataste muy mal. Mira, entiendo que a tu edad pueden aparecer cambios de personalidad, pero no puedes desquitarte con tu familia. Nosotros somos lo único que tienes. Samuel, voy a colgarte. Y si vuelves a llamarme para decirme cómo tengo que tratar a tu esposa, voy a cambiar mi número de teléfono. Pero Elena, colgué. Inmediatamente marqué a Telmex. Buenos días, quiero cambiar mi número telefónico. 20 minutos después, ya tenía un número nuevo. Un número que solo doña Carmen y la Casa de Cultura conocerían. Por primera vez en 40 años, nadie podría localizarme sin mi permiso. La sensación de control sobre mi propia vida era embriagante. Esa tarde, en mi segunda clase de pintura, maestra Claudia notó algo diferente en mí. Elena, se ve más relajada hoy, como si hubiera soltado algo pesado. Creo que sí. Creo que solté a alguien que pesaba demasiado. Esa noche, pinté mi primer autorretrato. No era técnicamente perfecto, pero por primera vez en décadas, la mujer del lienzo tenía una sonrisa real. 3 semanas pasaron sin noticias de Lucía. Fueron las 3 semanas más tranquilas que había vivido en décadas. Mis días tenían un ritmo nuevo. Desayunaba sin prisa, caminaba por el parque de la colonia observando detalles que nunca antes había notado. Asistía a mis clases de pintura los martes y jueves, y por las tardes leía novelas que había comprado con mi propio dinero, sin sentir culpa por desperdiciar dinero en lujos innecesarios. Había pintado ya 5 cuadros. El último era mi favorito, un atardecer color naranja visto desde mi ventana, con las bugambilias del patio en primer plano. Maestra Claudia había dicho que tenía un ojo natural para el color y la composición. A los 67 años, estaba descubriendo que tenía talento para algo que no fuera sacrificarme por otros. Mi paz se rompió un domingo por la tarde. Doña Carmen tocó a mi puerta con expresión preocupada. Elena, hay como 10 personas paradas afuera de tu casa, toda la familia de Lucía, y otros que no conozco. Se ven muy alterados. Me asomé por la ventana. Ahí estaban todos. Lucía con un vestido negro que la hacía verse como si fuera a un funeral. Samuel con traje y corbata como si esto fuera una junta de negocios.
Las niñas vestidas con sus mejores ropas, la hermana de Lucía, Berenice, con su marido y sus hijos, mi compadre Esteban, e incluso la señora Marta, la vecina de 3 casas que apenas me saludaba en la calle. Era una intervención familiar. Habían venido en grupo para presionarme, usando a las niñas como escudos emocionales y a los demás como testigos de mi supuesta irracionalidad. Respiré profundo. Durante semanas había imaginado este momento, y ya sabía qué iba a hacer. Abrí la puerta. ¿Qué se les ofrece? Lucía se adelantó, con los ojos rojos y una expresión de víctima que había perfeccionado desde la adolescencia. Mamá, venimos a hablar contigo. Todos estamos muy preocupados por ti. No los invité a preocuparse. Elena, intervino mi compadre Esteban con su voz de patriarca familiar. Esto ya se salió de control. Una familia no puede estar peleada por dinero. Lucía me contó todo lo que ha pasado, y creo que hay malentendidos que se pueden arreglar si platican como gente civilizada. No hay malentendidos, Esteban. Hay claridades. Samuel dio un paso al frente, con esa sonrisa condescendiente que usaba cuando quería parecer razonable. Elena, mira, entendemos que te sientes incomprendida. Las diferencias generacionales son normales, pero estás lastimando a personas inocentes. Señaló a Sofía y Valeria, que efectivamente se veían confundidas y tristes. Las niñas no entienden por qué su abuela ya no les habla. Esa fue la gota que derramó el vaso. ¿No les hablo? ¿Quién cambió el número de teléfono sin avisarme? ¿Quién me prohibió ver a mis nietas porque según ella no quería que vieran a su abuela comportándose como una egoísta? Lucía se ruborizó, pero no retrocedió. Lo hice para protegerlas de verte en este estado tan alterado. No es sano para unas niñas ver a su abuela así. ¿Así cómo? Así de resentida, amargada, diciéndole cosas horribles a su propia familia. Berenice, la hermana de Lucía, que siempre había sido su cómplice en todo, se unió al ataque. Tía Elena, Lucía me contó que le dijiste que solo te buscaba cuando necesitaba algo. Eso es muy cruel. Lucía te adora. Siempre ha estado al pendiente de ti. ¿Al pendiente de mí? ¿En serio? Entré a mi casa y regresé con una caja de zapatos que había preparado para este momento. La había llenado con evidencias de mi abandono. Recibos médicos donde yo aparecía como única responsable de mis gastos de salud. Comprobantes de reparaciones de la casa que había pagado sola. Fotografías de cumpleaños míos donde aparecía sola con un pastel comprado por mí misma. Miren esto. Aquí está el recibo del hospital cuando me dio neumonía y nadie vino a verme. Aquí están las facturas de todas las veces que se descompuso algo en la casa, y lo arreglé con mi dinero mientras ustedes vacacionaban en Acapulco. Aquí están las fotos de los últimos 5 cumpleaños míos, que celebré sola, porque a ninguno de ustedes se les ocurrió siquiera llamarme. Fui sacando cada papel, cada fotografía, como un fiscal presentando evidencias en un juicio. Y esto, dije, sacando el álbum de fotos familiares. Esto es lo más importante. Abrí el álbum en una página específica. La foto del crucero que Lucía había subido a Facebook, la impresión que yo había guardado como recordatorio de mi humillación. Esta foto la tomaron en mi camarote, en el viaje que yo pagué, usando mi dinero, mientras a mí me dejaron aquí como un perro que ya no sirve para nada. Arranqué la foto del álbum con un movimiento decidido. El papel se rasgó por la mitad, separando a Lucía sonriente del fondo del mar que yo había soñado con ver. El silencio que siguió fue sepulcral. «Mamá», susurró Sofía, y era la primera vez que alguien hablaba con voz quebrada. «No, mi niña, no es tu culpa. Ustedes no sabían que su mamá me había robado mi sueño para dárselos a ustedes como si fuera suyo». Lucía explotó. «¿Te robé? Te hice un favor. Tú no habrías disfrutado ese viaje. Te habrías quejado todo el tiempo. Te habrías sentido mal. Habrías arruinado las vacaciones de todos. ¿Y quién te pidió que decidieras por mí? Alguien tenía que hacerlo. Alguien tenía que ser la adulta responsable en esta situación. Yo soy la adulta, Lucía. Soy tu madre, no tu hija problemática». El grito salió de mi pecho con una fuerza que no sabía que tenía. Algunos vecinos se asomaron por sus ventanas. Y ya que hablamos de ser adultos responsables, continué,
Quiero que sepan todos que durante los últimos 40 años he sido la única que ha pagado emergencias médicas, reparaciones de casa, colegiaturas, fiestas de cumpleaños, regalos de Navidad y vacaciones familiares, porque ustedes siempre han encontrado razones para no contribuir, que no les alcanza, que tienen otros gastos, que ya lo platican después. Samuel intentó interrumpir. Elena, nosotros siempre hemos sido agradecidos. ¿Agradecidos? ¿Con qué? ¿Con palabras? ¿Con promesas? ¿Con visitas donde solo vienen a pedirme más cosas? Me dirigí directamente a Lucía, mirándola a los ojos. Quiero que me escuches bien, porque no lo voy a repetir. No voy a volver a pagar nada tuyo. No voy a volver a cuidar a tus hijas cuando te convenga. No voy a volver a prestarte dinero que nunca me devuelves. Y no voy a volver a permitir que me trates como si fuera una carga. Pero mamá, somos familia. Las familias se respetan, Lucía. Se cuidan mutuamente. Se aman sin condiciones. Lo que tú has hecho conmigo no es amor familiar. Es explotación. Berenice intentó mediar. Tía, creo que están exagerando las dos. Las familias tienen problemas, pero siempre se arreglan. Solo necesitan hablar con calma y... No hay nada que arreglar. La interrumpí. Porque no está roto. Simplemente nunca funcionó. Durante 40 años yo creí que estaba construyendo una relación con mi hija. Resulta que solo estaba siendo útil. Lucía se quebró. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Pero ahora ya no me movían como antes. Mamá, por favor, no puedes dejarnos así. Las niñas te necesitan. Yo te necesito. ¿Me necesitas a mí? ¿O necesitas mi dinero? Te necesito a ti. Entonces demuéstramelo. No con palabras, con acciones. Durante un año completo. Sin pedirme nada. Sin necesitar que pague algo. Que cuide a alguien. Que resuelva algún problema. Solo, ven a visitarme porque quieres estar conmigo. Llámame para preguntarme cómo estoy. Invítame a hacer algo que no requiera mi dinero. Un año es mucho tiempo, mamá. 40 años esperando a que me vieras como tu madre en lugar de tu alcancía fueron mucho tiempo también. Me dirigí hacia la puerta de mi casa. Esta conversación terminó. Todos pueden irse. ¿Y si no venimos en un año? ¿Nos vas a perdonar? Preguntó Lucía con una última tentativa de manipulación emocional. Lucía, yo no tengo nada que perdonarte. Tengo algo que aprender. A vivir para mí misma. Y tú tienes algo que aprender también. A valorar a las personas por lo que son, no por lo que pueden darte. Entré a mi casa y cerré la puerta suavemente. Por primera vez en mi vida, había dicho todo lo que necesitaba decir. Después de esa confrontación familiar, algo extraordinario sucedió. Por primera vez en décadas, desperté sin una lista mental de problemas ajenos que resolver. Mi casa estaba en silencio, pero era un silencio diferente. No era el vacío de la soledad, sino la quietud de la paz. Durante las siguientes semanas, comencé a hacer cosas que jamás me había permitido. Compré flores frescas para mi sala todos los viernes, simplemente porque me gustaba el aroma de las rosas y los claveles. Me suscribí a una revista de arte que costaba 200 pesos mensuales, dinero que antes habría considerado un gasto innecesario. Cambié las cortinas desteñidas de mi recámara por unas nuevas color azul cielo que hacían que la habitación se viera más luminosa. En mis clases de pintura, maestra Claudia notó el cambio. Elena, sus trazos están más seguros. Hay más decisión en sus colores. ¿Qué ha cambiado? Dejé de pedirle permiso al mundo para existir. Había comenzado a vestirme diferente también. No de manera extravagante, sino simplemente mejor. Usaba los aretes de perlas que guardaba para ocasiones especiales en martes cualquiera. Me peinaba de manera distinta, con un corte más moderno que me había hecho en un salón de verdad, no en la peluquería barata donde siempre iba. Por primera vez en años, cuando me veía en el espejo, reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Un mes después de la confrontación familiar, decidí hacer algo que llevaba 40 años posponiendo: visitar Xochimilco. No el terreno que había vendido, sino los canales donde había crecido. Quería ver si aún existía algo de la niña que había sido antes de convertirse en la mujer que vivía para otros. Tomé una trajinera sola. El trajinero, un señor de mi edad llamado Joaquín,
Me preguntó si esperaba a alguien más. No, solo soy yo. ¿Segura? Generalmente las señoras vienen con familia, con nietos. Estoy completamente segura. Durante 2 horas, navegué por los canales que habían sido el escenario de mi infancia. Los árboles de sauce seguían ahí, más altos y frondosos que en mis recuerdos. El agua tenía el mismo color verde que recordaba. Los vendedores de flores seguían ofreciendo sus productos desde otras trajineras, gritando «¡Flores para la güerita!», con la misma melodía que había escuchado de niña. Joaquín me platicó sobre sus nietos, sobre cómo el negocio de las trajineras había cambiado con los años, sobre los turistas que venían a fotografiar todo pero no veían realmente nada. ¿Y usted? ¿Tiene nietos?, me preguntó. Sí, 2 nietas. ¿No quisieron venir? No las invité. Joaquín me miró extrañado, pero no insistió. Durante el resto del paseo, simplemente disfrutamos del silencio cómodo de 2 personas que habían vivido lo suficiente para apreciar los momentos sin necesidad de llenarlos con palabras. Cuando regresé a casa esa tarde, encontré a doña Carmen esperándome en su silla junto a la ventana. Elena, vino Sofía hace rato. Dijo que necesitaba hablar contigo urgentemente, pero que no podía usar el teléfono porque su mamá le había quitado el celular. Mi corazón dio un vuelco. ¿Le habría pasado algo a mi nieta? ¿Estaría enferma? ¿Dijo qué quería? Solo que era importante y que iba a regresar cuando saliera de la escuela. A las 4:30 de la tarde, vi a Sofía caminando por la calle con su uniforme escolar y una mochila que parecía más pesada de lo normal. Pero no venía sola. Valeria, su hermana menor, la acompañaba tomada de su mano. Cuando tocaron a mi puerta, mi primera reacción fue de alarma. ¿Qué hacen aquí? ¿Saben sus papás que vinieron? Sofía negó con la cabeza. Abuela, tenemos que hablar contigo. Valeria y yo decidimos algo importante. Las invité a pasar. Valeria, que apenas tenía 9 años, se veía nerviosa pero decidida. Abuela, comenzó Sofía, entendimos lo que pasó con mamá. Al principio no entendíamos por qué ya no nos visitabas, pero Valeria y yo hemos estado hablando mucho. Ot, yo me acuerdo de cuando mamá te gritó en tu cumpleaños el año pasado, dijo Valeria con su vocecita tímida. Te gritó porque el pastel que compraste no era del sabor que a ella le gustaba. Tú lloraste en la cocina. Yo te vi. El corazón se me encogió. No sabía que mis nietas habían sido testigos de tantos momentos dolorosos. Y yo me acuerdo cuando te caíste en el baño y mamá no vino, añadió Sofía. Tú nos cuidaste cuando nos dio varicela a las 2, pero cuando tú te enfermaste, mamá dijo que estabas exagerando. Sofía abrió su mochila y sacó una carta escrita a mano. Pero esta vez no era solo de ella. Tenía 2 letras diferentes, la suya y la de Valeria. Escribimos esto juntas. Queríamos que supieras que aunque mamá y papá están enojados contigo, nosotras entendemos que tenías razón. Leí la carta en voz alta. Querida abuela Elena, Valeria y yo hemos estado hablando sobre todo lo que pasó. Creemos que mamá no te trata bien y que tú tenías derecho a enojarte. Nosotras te queremos mucho, no por tu dinero, sino porque eres nuestra abuela. Queremos seguir viéndote, pero no queremos que te sientas obligada a cuidarnos o a pagarnos cosas. Solo queremos estar contigo porque te amamos. Si tú quieres, podemos venir a visitarte después de la escuela, cuando mamá no se dé cuenta. No tienes que comprarnos nada ni hacernos comida especial. Solo queremos que nos dejes abrazarte y contarte cómo nos fue en la escuela. Esperamos que no estés enojada con nosotras también. Con mucho amor, Sofía y Valeria. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas, pero por primera vez en mucho tiempo, eran lágrimas de felicidad pura. Mis niñas hermosas. Yo nunca podría enojarme con ustedes. Ustedes no tienen la culpa de nada. Las abracé a las 2, sintiendo sus pequeños cuerpos cálidos contra el mío, respirando el aroma de sus shampoos infantiles y su inocencia. Pero no quiero que se metan en problemas con sus papás por venir a verme. Ya hablamos de eso, dijo Sofía con una madurez que me sorprendió. Decidimos que vamos a ser honestas. Les vamos a decir que queremos seguir viendo a nuestra abuela y que si no nos dejan, nos vamos a sentir muy tristes. Es que tú nunca nos has tratado mal, añadió Valeria. Siempre nos das abrazos verdaderos, no como mamá que nos abraza mientras está viendo su teléfono.
Esa tarde, las tres nos sentamos en mi patio a merendar galletas María con leche. No hablamos de problemas familiares. Sofía me contó sobre su materia favorita en la escuela, ciencias naturales, y Valeria me enseñó un dibujo que había hecho de las tres juntas bajo un árbol. Cuando se fueron, me quedé sentada entre mis bugambilias, observando cómo el atardecer pintaba el cielo de colores naranjas y rosas. Por primera vez en años, me sentí completa. No necesitaba que Lucía me valorara para saber que tenía valor. No necesitaba que me agradecieran para saber que había hecho lo correcto durante todos estos años. Y definitivamente no necesitaba ser útil para merecer amor. Mis nietas me habían demostrado que era posible amar sin condiciones, sin agenda oculta, sin necesidad de recibir algo a cambio. Esa noche, pinté mi mejor cuadro hasta entonces. Un jardín lleno de flores donde tres figuras femeninas de diferentes alturas se tomaban de las manos bajo un cielo infinito. Era mi nueva familia. Una familia que había elegido amarme por quien era, no por lo que podía dar. Y por primera vez en décadas, eso era suficiente. 6 meses habían pasado desde aquella confrontación familiar que cambió mi vida para siempre. Mi casa ya no era la misma. Había pintado las paredes de la sala de un color durazno suave que hacía que toda la habitación se sintiera cálida y acogedora. Cambié los muebles de lugar, creando un rincón especial junto a la ventana donde tenía mi caballete y mis materiales de pintura. El aroma de mi hogar ya no era solo de comida recalentada y tristeza. Ahora olía a flores frescas, a pintura al óleo y a esa fragancia indefinible de una mujer que había aprendido a valorarse. Mis días tenían una estructura completamente nueva. Despertaba a las 7 de la mañana, no porque tuviera obligaciones urgentes, sino porque quería aprovechar cada hora de luz natural para pintar. Desayunaba en mi pequeño comedor viendo hacia el patio, observando cómo la luz del sol cambiaba el color de mis bugambilias a lo largo de las horas. Era una meditación silenciosa que me llenaba de una paz que jamás había experimentado. Los martes y jueves seguía yendo a mis clases de pintura, pero ahora también había añadido algo nuevo. Los viernes por la tarde tomaba clases de baile folclórico en el mismo centro cultural. A los 67 años, estaba aprendiendo a mover mi cuerpo al ritmo de sones jarochos y danzas de Oaxaca. Mi maestra, una mujer llamada Patricia de unos 50 años, decía que yo tenía ritmo natural y que mis movimientos expresaban una alegría auténtica que no se puede fingir. La primera vez que me puse el traje regional para una presentación del grupo, me quedé varios minutos frente al espejo de mi recámara, sin reconocer a la mujer que me devolvía la mirada. El rebozo azul real contrastaba hermosamente con mi cabello, que ahora llevaba más corto y con algunas mechas plateadas que el estilista había sugerido para realzar mi personalidad vibrante. Mis ojos, que durante años habían reflejado cansancio y resignación, ahora brillaban con algo que había olvidado que poseía: ilusión. Señora Elena, me había dicho el estilista, un joven llamado Rodrigo que trabajaba en un salón moderno de la colonia Roma. Usted tiene unos pómulos hermosos que había estado escondiendo con ese peinado tan conservador. Y sus ojos, tiene unos ojos que cuentan historias. Rodrigo tenía razón. Mis ojos ahora contaban una historia diferente. Ya no eran los ojos de una mujer que se disculpaba por existir, sino los de alguien que había encontrado su lugar en el mundo. Mis vecinos habían comenzado a notarlo también. Doña Carmen, que durante años había sido testigo silencioso de mi sufrimiento, ahora me comentaba casi diariamente sobre mi transformación. Elena, no sé qué te está pasando, pero te ves 15 años más joven. Caminas diferente. Hablas diferente. Es como si te hubieras quitado un peso de encima. Me quité varios pesos de encima. Le respondí con una sonrisa que antes habría sido imposible. Incluso don Roberto, el señor de la tienda de la esquina que durante años me había visto pasar cabizbaja y siempre con prisa, había comenzado a hacerme conversación. Oiga, doña Elena, ¿ya vio que pusieron una nueva exposición en el Museo de Arte Popular? A lo mejor le interesa. La veo muy artística últimamente. Don Roberto tenía razón. Había comenzado a visitar museos los fines de semana,
algo que jamás me había dado permiso de hacer cuando mi tiempo libre estaba destinado a resolver problemas familiares. Mi favorito era el Museo Frida Kahlo, no solo por sus pinturas, sino por la historia de una mujer que había transformado su dolor en arte. De alguna manera, me identificaba con esa idea de convertir el sufrimiento en algo hermoso. Uno de mis cuadros, un paisaje de Xochimilco que había pintado de memoria, había llamado tanto la atención en mi clase que maestra Claudia me sugirió enviarlo a un concurso local de arte para adultos mayores. Elena, usted tiene un talento natural que no debería desperdiciar. Este cuadro transmite nostalgia, pero también esperanza. Es técnicamente sólido y emocionalmente poderoso. Cuando me entregaron el tercer lugar en ese concurso, lloré, pero no de tristeza. Era la primera vez en mi vida que recibía reconocimiento por algo que yo había creado, no por algo que había hecho para otros. El diploma tenía mi nombre completo, Elena Martínez González, y las palabras, por su destacada contribución al arte comunitario. Era el primer documento oficial en el que aparecía mi nombre sin estar relacionado con Lucía, con pagos de colegiaturas o con responsabilidades familiares. Esa noche, cuando colgué el diploma en mi sala, me senté en mi silla favorita y me permití una reflexión que había estado evitando durante meses. Durante 40 años, había creído que mi valor como persona dependía de qué tanto podía dar a otros. Había medido mi éxito como madre por la felicidad de Lucía, mi éxito como abuela por las sonrisas de mis nietas, mi éxito como mujer por qué tanto podía sacrificar de mí misma para que otros estuvieran cómodos. Nunca había considerado la posibilidad de que mi valor fuera inherente, independiente de mi utilidad. Ahora, sentada en mi sala renovada, rodeada de mis pinturas y mis flores frescas, mirando mi diploma colgado en la pared, entendí algo fundamental. Yo era valiosa simplemente por existir. Tenía derecho a ocupar espacio en el mundo, a tener opiniones, a decir no, a gastar mi dinero en cosas que me dieran alegría, a dedicar mi tiempo a actividades que nutrieran mi alma en lugar de vaciar mi energía. Era una revelación tan simple y tan profunda que me hizo reír en voz alta. Los encuentros con Sofía y Valeria se habían vuelto regulares, pero ahora eran diferentes. Venían 2 veces por semana después de la escuela, siempre con permiso de Lucía, quien había comenzado a ceder ante la insistencia de sus hijas. Pero nuestros encuentros ya no giraban alrededor de que yo las cuidara o les resolviera problemas. Ahora eran intercambios genuinos entre 3 mujeres de diferentes generaciones que disfrutaban la compañía mutua. Sofía había comenzado a interesarse por la pintura, y yo le enseñaba técnicas básicas en mi patio los sábados por la mañana. Valeria prefería que le contara historias de cuando yo era niña, relatos de mi propia infancia en Xochimilco que ningún adulto en su vida actual había tenido tiempo de escuchar. «Abuela, ¿cómo era tu mamá?», me preguntó Valeria una tarde mientras pintábamos flores en cartulinas. Era una mujer muy fuerte, mi niña. Trabajaba todo el día y siempre se aseguraba de que tuviéramos todo lo que necesitábamos. Pero también se daba tiempo para ella. Los domingos se arreglaba bonito y salía a caminar por el pueblo solo para ver gente. Decía que era importante que las mujeres no se olvidaran de que eran personas, no solo madres. ¿Y tú te olvidaste de eso?, preguntó Sofía con la perspicacia que la caracterizaba. Sí, mi amor. Me olvidé durante muchos años, pero ya me acordé. Una tarde de octubre, mientras regresaba de mi clase de baile folclórico, me encontré con una sorpresa inesperada. Samuel estaba parado frente a mi casa, pero no con la actitud prepotente de meses atrás. Se veía nervioso, incluso un poco avergonzado. «Elena, ¿podríamos hablar? Depende de qué quieras hablar. De Lucía, y de nosotros, y de que creo que tuviste razón en muchas cosas». Lo invité a pasar, más por curiosidad que por cortesía. Samuel se sentó en la orilla del sillón, como si temiera contaminar mi espacio con su presencia. Lucía ha estado muy deprimida desde la confrontación familiar. Al principio yo pensé que tú habías exagerado, que eran problemas normales entre madre e hija, pero he estado observando y me di cuenta de cosas que antes no veía. ¿Cómo qué? Como que efectivamente solo te buscábamos cuando necesitábamos algo, como que nunca te preguntábamos cómo estabas realmente.
como que asumíamos que ibas a estar disponible para nosotros siempre, sin considerar tus propios planes o deseos. Samuel hizo una pausa, mirando sus manos. Y me di cuenta de que yo fui parte del problema. Siempre vi natural que Lucía dependiera económicamente de ti para cosas que nosotros podríamos haber pagado. Era cómodo tener una red de seguridad financiera sin costo emocional. ¿Sin costo emocional para quién? Para nosotros. Para ti el costo era enorme, y nunca lo reconocimos. Era la primera vez que alguien de esa familia admitía la realidad de lo que había vivido durante décadas. ¿Y qué esperas de esta conversación, Samuel? No espero nada. Solo quería que supieras que entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Y que Lucía también está empezando a entenderlo. Cuando Samuel se fue esa tarde, me quedé pensando en su visita. No había venido a pedirme nada. No había intentado manipularme para que regresara a la dinámica anterior. Simplemente había venido a reconocer mi experiencia. Era un pequeño paso, pero era algo. Esa noche, mientras preparaba la cena para mí sola, un lujo que había aprendido a disfrutar, me di cuenta de que algo fundamental había cambiado en mi interior. Ya no esperaba que Lucía cambiara para poder ser feliz. Ya no necesitaba su reconocimiento para validar mi experiencia. Ya no dependía de su amor para sentirme completa. Había encontrado la manera de ser feliz por mi propia cuenta. Y esa realización, más que cualquier disculpa o reconciliación, se sentía como la verdadera libertad. El invierno llegó más suave de lo esperado. Mis bugambilias, contrario a lo que había temido, florecieron con una intensidad que no recordaba haber visto antes. Era como si ellas también hubieran sentido la energía renovada que habitaba mi casa y hubieran decidido participar en esta celebración silenciosa de la vida que había comenzado a florecer dentro de mí. Un día de diciembre, mientras regresaba del mercado con verduras frescas para prepararme una sopa de tortilla, algo que ahora hacía por gusto, no por obligación, encontré un sobre blanco debajo de mi puerta. Mi nombre estaba escrito con la letra cuidadosa que conocía de memoria. Era de Lucía. Dentro había una sola hoja de papel y una fotografía. La fotografía me hizo detenerme en seco. Era una imagen que Lucía había tomado de mí hace 3 años, durante una de las pocas veces que había venido a visitarme sin necesitar algo específico. Yo estaba en mi patio, regando mis plantas, completamente ajena a la cámara. En la foto se veía claramente el cansancio en mi postura, la tristeza en mis ojos, la forma en que mis hombros se curvaban hacia adelante como si cargara un peso invisible. Era el retrato de una mujer que había perdido la conexión consigo misma. La carta era breve. Mamá, encontré esta foto entre mis álbumes y no pude dejar de llorar. ¿Cuándo te volviste tan triste sin que yo me diera cuenta? O sí me di cuenta y decidí ignorarlo porque era más cómodo. He estado yendo a terapia. La psicóloga me ayudó a entender cosas que no quería ver. No te estoy escribiendo para pedirte que regreses. Te estoy escribiendo para decirte que me alegra verte feliz. Sofía me enseñó una foto que le tomaste pintando en tu patio. Te ves radiante. Te ves como la mamá que recordaba de mi infancia, antes de que la vida nos complicara todo. Solo quería que supieras eso. Lucía. No firmó como «tu hija que te ama», o con alguna frase que buscara manipular mi respuesta. Era, quizás por primera vez, una comunicación honesta y sin agenda oculta. Guardé la carta en mi buró, junto a otros documentos importantes. No porque planeara responderla inmediatamente, sino porque reconocía que era la primera vez que Lucía me veía realmente. No como una extensión de sus necesidades, sino como una persona independiente. Esa misma semana, recibí una llamada inesperada. Era Patricia, mi maestra de baile folclórico. Elena, tengo una propuesta que puede interesarte. Una compañía cultural está organizando un intercambio artístico con una ciudad hermana en España. Buscan artistas locales mayores de 60 años para representar la cultura mexicana durante un mes. Sé que es mucho pedir, pero creo que serías perfecta. ¿España? ¿Un mes entero? Sí, sería en Sevilla. Tendrían hospedaje, comida y un pequeño estipendio. Compartirían nuestras danzas tradicionales y aprenderían las suyas. También habría talleres de pintura e intercambio cultural. Mi primera reacción fue pánico. ¿Cómo podía yo, Elena Martínez,
Una mujer de 67 años que hasta hace unos meses no se atrevía ni a cambiar su número telefónico, considerar viajar sola a otro país. Patricia, yo nunca he salido de México. Exactamente por eso sería perfecto para ti. Elena, en estos meses te he visto transformarte completamente. Tienes una energía y una seguridad que muchas mujeres de la mitad de tu edad envidiarían. Además, hablas español, tienes talento artístico y representarías dignamente nuestra cultura. Esa noche no pude dormir. La posibilidad de viajar a España, de conocer otras mujeres de mi edad que también habían descubierto tardíamente sus pasiones artísticas, me emocionaba y me aterrorizaba por igual. Era la oportunidad más grande que se me había presentado en toda mi vida adulta. Al día siguiente, fui a caminar por Xochimilco, como había hecho en los momentos más importantes de los últimos meses. Necesitaba el silencio del agua y la perspectiva que me daba estar en el lugar donde había crecido. Mientras la trajinera se deslizaba suavemente entre los canales, pensé en la mujer que había sido 6 meses atrás. Esa Elena jamás habría considerado un viaje así. No solo por las limitaciones económicas, sino por la imposibilidad de imaginarse a sí misma como alguien digna de tales experiencias. Esa Elena vivía en función de otros, con una agenda que dependía completamente de las necesidades familiares. La Elena que ahora navegaba por estos canales era diferente. Había probado sus propios límites y había descubierto que eran mucho más amplios de lo que imaginaba. Había aprendido que podía vivir sola sin sentirse abandonada, que podía tomar decisiones sin consultar a nadie más, que podía gastar su dinero en sus propios sueños sin sentir culpa. Joaquín, le dije al trajinero que ya se había vuelto mi acompañante regular en estas reflexiones acuáticas, ¿usted qué haría si le ofrecieran la oportunidad de conocer un lugar completamente nuevo, pero tuviera que ir solo? Pues yo creo que dependería de qué tanto me conociera a mí mismo, señora Elena. Si uno sabe quién es cuando está solo, entonces puede ser quien es en cualquier parte del mundo. Sus palabras me resonaron profundamente. Durante los últimos meses, había aprendido exactamente eso. ¿Quién era cuando estaba sola? Y me gustaba la mujer que había descubierto. Esa tarde llamé a Patricia. Acepto. Quiero ir a España. Elena, ¡qué maravilloso! Vas a vivir una aventura increíble. Los preparativos para el viaje se convirtieron en una nueva fuente de alegría. Compré mi primer pasaporte a los 67 años. En la fotografía oficial se ve una mujer de cabello plateado, ojos brillantes y una sonrisa que transmite confianza. Es completamente diferente a cualquier identificación oficial que haya tenido antes. Compré una maleta nueva, color vino, que había visto en una tienda del centro y que me había gustado, pero que no necesitaba. Ahora la necesitaba. Y me daba el derecho de elegir una que fuera bonita, en lugar de solo funcional. Cuando las niñas se enteraron del viaje, su reacción fue una mezcla de emoción y orgullo que no esperaba. «Abuela, vas a conocer España. Como los conquistadores, pero al revés», exclamó Valeria con su lógica infantil que siempre me hacía sonreír. Sofía, más madura, entendía la magnitud de lo que estaba haciendo. «Abuela, estoy muy orgullosa de ti. Mis amigas dicen que sus abuelas solo saben quejarse de todo, pero tú estás viviendo aventuras que ni nosotras hemos vivido». La noche antes de partir, doña Carmen vino a despedirse con un té de manzanilla y consejos de abuela viajera. «Elena, quiero que sepas que en todos los años que he sido tu vecina, nunca te había visto tan viva. Es como si te hubieras despertado de un sueño muy largo. Creo que tienes razón, Carmen. Creo que estuve dormida durante mucho tiempo. ¿Y no tienes miedo de irte tan lejos?» «Tengo terror», admití riéndome. «Pero también tengo más emoción que miedo. Y eso es algo que no había sentido en décadas». Esa noche, mientras terminaba de empacar, encontré en mi buró la carta que Lucía me había enviado semanas atrás. La releí, y por primera vez, decidí responder. Escribí una carta corta. «Lucía, recibí tu carta y me conmovió mucho. Mañana viajo a España por un mes. Es un intercambio cultural de arte y danza. Nunca pensé que haría algo así, pero estoy aprendiendo que nunca es tarde para sorprenderse a uno mismo. No sé qué va a pasar entre nosotras cuando regrese, pero sí sé que por primera vez en mi vida, estoy haciendo algo completamente para mí.
Y eso se siente correcto. Cuida a las niñas. Mamá. La dejé en su buzón de camino al aeropuerto. En el taxi hacia el aeropuerto, mientras veía pasar las calles de la Ciudad de México donde había vivido toda mi vida, me di cuenta de algo extraordinario. Por primera vez, no tenía miedo de dejar mi casa vacía porque sabía que cuando regresara, la encontraría tal como la había dejado. Ya no había nadie con llaves que pudiera entrar a usar mis cosas o llevarlas sin permiso. Ya no había nadie que dependiera de mi presencia para resolver sus problemas urgentes. Mi casa me esperaría, con mis pinturas en las paredes, mis plantas en el patio y mis libros en el buró. Regresaría a un hogar que era completamente mío, a una vida que había construido para mi propia felicidad. En el avión, mientras Ciudad de México se hacía cada vez más pequeña debajo de mí, saqué mi cuaderno de dibujo y comencé a bosquejar mi primera vista desde las nubes. A los 67 años, finalmente estaba empezando a vivir mi propia vida. El avión aterrizó en Sevilla un miércoles por la mañana, bajo un sol que parecía diferente al de México. Era más suave, más dorado, como si hubiera atravesado siglos de historia antes de llegar a mi piel. El aeropuerto bullía de actividad, voces en español con acento andaluz que me sonaba familiar, pero extraño al mismo tiempo, como una canción conocida en un ritmo diferente. Carmen Ruiz Montoya, la coordinadora del programa, me esperaba con un cartel que decía Elena Martínez, México. Era una mujer de unos 50 años, cabello castaño recogido en un moño elegante, vestida con colores tierra que le daban un aire de artista bohemia pero sofisticada. Elena, bienvenida a Sevilla. ¿Qué tal el vuelo? ¿Es su primera vez en España? Sí. Mi primera vez fuera de México, de hecho. Carmen me miró con una expresión que no pude descifrar inmediatamente, pero después reconocí. Era admiración. ¡Qué valentía! Hacer su primer viaje internacional a los 65, 67. 67. Elena, usted es una inspiración. La mayoría de las mujeres de su edad que conozco tienen miedo hasta de cambiar su rutina de supermercado. Durante el trayecto a mi alojamiento, Carmen me fue contando sobre el programa. Éramos 12 artistas latinoamericanos, todos mayores de 60 años, alojados en un antiguo convento convertido en residencia artística. Compartiríamos experiencias con artistas locales, aprenderíamos técnicas tradicionales andaluzas, y al final del mes, haríamos una presentación conjunta que sería abierta al público. Su habitación está en el segundo piso, con vista al patio principal. Creo que le va a encantar. Hay algo mágico en despertar con el sonido del agua de la fuente central. La habitación superó todas mis expectativas. Era simple pero elegante, con paredes blancas, vigas de madera en el techo, y efectivamente, una ventana que daba al patio más hermoso que había visto en mi vida, naranjos, jazmines, y una fuente de azulejos azules que creaba una música constante y tranquilizadora. Mi primera noche en Sevilla no pude dormir, pero no por angustia, sino por pura emoción. Cada sonido era nuevo, las campanas de la catedral marcando las horas, el eco de pasos en calles empedradas, conversaciones lejanas en patios vecinos. Era como si hubiera entrado a una novela. Al día siguiente comenzaron las actividades. En el desayuno comunal conocí a mis compañeros de programa. Había una ceramista de Argentina llamada Rosa, un músico folclórico de Colombia llamado Evaristo, una tejedora indígena de Guatemala llamada Esperanza, y varios otros artistas que, como yo, habían decidido que los 60 eran el momento perfecto para aventuras inesperadas. Rosa, en particular, se convirtió en mi compañera inmediata. Tenía 62 años, había sido ama de casa durante 40 años, y había descubierto la cerámica cuando sus hijos se fueron de casa, y por primera vez en décadas no sabía qué hacer conmigo misma. Elena, ¿sabes qué es lo más loco de todo esto? Me dijo mientras caminábamos por las calles angostas del barrio Santa Cruz. Que estoy más asustada y más feliz que nunca al mismo tiempo. Es como si hubiera estado durmiendo, y de pronto alguien hubiera abierto todas las ventanas de la casa. Exactamente. Esa era la sensación que había tenido desde que tomé la decisión de venir. Los talleres eran reveladores. Aprendí técnicas de pintura que nunca había imaginado.
cómo mezclar pigmentos naturales, cómo usar la luz mediterránea para crear efectos específicos, cómo incorporar elementos arquitectónicos árabes en composiciones contemporáneas. Pero más que técnicas artísticas, estaba aprendiendo algo sobre mí misma que no había esperado. Tenía hambre de conocimiento. Durante años, mi cerebro había estado ocupado exclusivamente con logística familiar, horarios, presupuestos, problemas, emergencias. Ahora, por primera vez en décadas, podía usar toda mi capacidad mental para algo puramente creativo y personal. Era embriagante. Una tarde, mientras pintaba en el patio principal, me di cuenta de que llevaba 3 semanas sin revisar obsesivamente mi teléfono para ver si había mensajes de casa. Más importante aún, no los extrañaba. «Elena, ¿puedo preguntarte algo personal?», me dijo Pilar, una de las instructoras locales, una mujer de unos 40 años que enseñaba danza flamenca. «Por supuesto. ¿Cómo decidiste hacer este viaje? No es común ver mujeres de tu edad viajando solas a otros países para perseguir pasiones artísticas». La pregunta me hizo reflexionar sobre todo el camino que había recorrido desde aquella tarde en que encontré mi taza rota en el suelo de la cocina. Creo que llegó un momento en que tuve que elegir entre seguir viviendo para otros o empezar a vivir para mí. Y descubrí que vivir para mí no era egoísmo, sino supervivencia. Pilar asintió como si entendiera perfectamente. Mi madre es de tu edad, y toda su identidad gira alrededor de ser útil para sus hijos y nietos. Siempre me ha dado tristeza verla así, porque siento que hay una mujer completa debajo de todo ese sacrificio que no se atreve a salir. Dile que nunca es tarde. Yo pensé que era demasiado tarde hasta hace unos meses. Las tardes en Sevilla se convirtieron en mi momento favorito del día. Después de los talleres, Rosa y yo caminábamos por la ciudad sin rumbo fijo, descubriendo plazas escondidas, entrando a iglesias antiguas, probando tapas en bares donde los camareros nos trataban con la paciencia cariñosa que reservaban para turistas que claramente no tenían prisa por llegar a ningún lado. Una tarde, en una pequeña taberna cerca del río Guadalquivir, Rosa me hizo una confesión que cambió mi perspectiva sobre mi propia historia. «Elena, ¿sabes qué me parece más increíble de tu historia? Que tuviste el valor de cortar relaciones tóxicas incluso cuando eran con tu propia hija. No las corté completamente. Solo puse límites. Es lo mismo. Yo no he podido hacer eso. Mis hijos todavía me llaman cada vez que necesitan dinero, cuidado de nietos, o que resuelva sus problemas de pareja. Y yo sigo diciendo que sí porque no sé cómo decir que no sin sentir que soy una mala madre. ¿Y eres feliz así? No, para nada. Pero tengo miedo de que si digo que no, dejen de necesitarme. Y si no me necesitan, ¿qué sentido tengo? Su pregunta me golpeó porque era exactamente lo que yo había pensado durante décadas. La diferencia era que yo había descubierto, casi por accidente, que tenía sentido independientemente de mi utilidad para otros. «Rosa, ¿eres feliz aquí, en Sevilla, haciendo cerámica, conociendo gente nueva? Más feliz de lo que he sido en años. ¿Y tus hijos están bien en Buenos Aires sin ti?» «Sí. De hecho, mi hija me llamó ayer para decirme que había resuelto sola un problema con su jefe que normalmente me habría consultado. Estaba orgullosa de sí misma. Entonces tal vez el problema no es que no te necesiten. Tal vez el problema es que no se han dado la oportunidad de descubrir que pueden necesitarte de maneras diferentes». Esa noche recibí un mensaje inesperado en mi teléfono. Era de Sofía, mi nieta mayor. «Abuela, mamá me enseñó las fotos que subiste a Facebook de España. Te ves súper feliz. Valeria y yo estamos muy orgullosas de ti. Mamá también dice que estás muy bonita en las fotos. Dice que se ve que España te hace bien. Te extrañamos, pero también estamos contentas de que estés viviendo aventuras. Te amamos». Las fotos que había subido a Facebook habían sido idea de Carmen, la coordinadora. «Es importante que documentes esta experiencia, Elena, no solo para ti, sino para inspirar a otras mujeres como tú». En las imágenes se veía una versión de mí que todavía me costaba reconocer. Cabello plateado brillando bajo el sol andaluz, vestida con colores más vivaces de los que había usado en décadas, sonriendo genuinamente mientras pintaba, bailaba o simplemente caminaba por calles históricas.
Pero el mensaje más impactante llegó 2 días después. Era de Lucía. Mamá, he visto tus fotos de España. Te ves más feliz de lo que te había visto en años. Mi terapeuta me ayudó a entender algo. Durante toda mi vida adulta, te vi como una extensión de mí misma, no como una persona independiente con sus propios sueños y necesidades. Verte en España, haciendo cosas para ti, me está ayudando a verte como la mujer completa que siempre fuiste, pero que yo no me tomé el tiempo de conocer. Espero que cuando regreses podamos conocernos de verdad, no como madre e hija con obligaciones, sino como dos mujeres adultas que se respetan mutuamente. Disfruta cada momento. Te lo mereces. Lucía. Por primera vez en años, un mensaje de Lucía me hizo llorar de felicidad. Esa noche, desde mi ventana con vista al patio iluminado por faroles árabes, escribí en mi diario de viaje. Hoy me di cuenta de algo importante. No vine a España a huir de mi vida. Vine a encontrarme con la mujer que siempre había estado aquí, esperando el momento adecuado para existir. Y resulta que el momento adecuado era exactamente ahora. A la mañana siguiente, desperté con el sonido de la fuente y una certeza absoluta. Regresaría a México, pero no sería la misma Elena que había partido. Era alguien completamente nueva, alguien que se había dado permiso de existir plenamente. Y esa mujer tenía planes. El último día en Sevilla llegó más rápido de lo que había imaginado. Un mes había pasado como un suspiro, pero también como una eternidad. Era extraño cómo el tiempo podía ser tan elástico cuando se vivía realmente cada momento, cuando cada experiencia se guardaba conscientemente en la memoria como un tesoro. La presentación final del programa se realizó en un hermoso patio del Alcázar de Sevilla. Habíamos montado una exposición que combinaba nuestras obras originales con las piezas que habíamos creado durante el intercambio. Mi contribución era un tríptico que contaba la historia de mi transformación. El primer panel mostraba a una mujer encogida en una cocina oscura, rodeada de platos rotos. El segundo, la misma mujer pintando sola en un patio lleno de flores. Y el tercero, esa mujer bailando bajo el cielo abierto de Sevilla, con los brazos extendidos hacia el infinito. Elena, este tríptico es conmovedor, me dijo Carmen durante el montaje. Cuenta una historia universal. Todas las mujeres que vean esto van a reconocer alguna parte de su propia experiencia. Durante la presentación, que fue abierta al público, vi algo que no esperaba. Entre los asistentes había mujeres de todas las edades, pero especialmente muchas mujeres mayores que observaban las obras con una intensidad particular. Algunas se detuvieron frente a mi tríptico durante largos minutos, y varias se acercaron a hacerme preguntas. ¿Esto es autobiográfico?, me preguntó una señora de unos 70 años, con acento sevillano cerrado. Completamente. ¿Y cuánto tiempo pasó entre el primer panel y el tercero? 40 años para llegar del primero al segundo. 6 meses para llegar del segundo al tercero. La mujer se quedó callada, mirando especialmente el tercer panel donde yo bailaba con libertad absoluta. 40 años, repitió, como si estuviera calculando algo en su mente. Yo tengo 72. Según su cronología, todavía tengo tiempo. Esa conversación se repitió varias veces durante la noche, con diferentes mujeres, diferentes historias, pero la misma pregunta de fondo: ¿todavía hay tiempo? Al día siguiente, mientras empacaba mi maleta en la habitación que había sido mi hogar durante un mes, me di cuenta de que regresaba con más cosas de las que había traído, pero no solo objetos físicos. Traía bocetos de lugares que había descubierto, recetas de platos que había aprendido a cocinar, números de teléfono de amigas de diferentes países que había prometido mantener en contacto, y sobre todo, una versión de mí misma que no había conocido antes. Rosa vino a despedirse antes de partir hacia Buenos Aires. Elena, este mes cambió mi vida, no solo por el arte, sino por verte a ti vivir sin disculpas. Voy a regresar a casa y voy a poner límites. Mi hija de 35 años va a tener que aprender a resolver sus propios problemas de dinero. ¿Y si se enoja? Entonces se enoja. Pero yo no voy a volver a sentir que mi única función es ser útil para otros. Quiero seguir haciendo cerámica. Quiero seguir viajando. Quiero seguir siendo Rosa.
no solo la mamá de, o la abuela de. El vuelo de regreso fue completamente diferente al de ida. En lugar de nervios, sentía una anticipación tranquila. No regresaba huyendo de nada, ni temiendo nada. Regresaba como alguien que había salido a explorar el mundo y había descubierto que era más grande y más interesante de lo que había imaginado. En el aeropuerto de Ciudad de México me esperaba una sorpresa. Doña Carmen estaba ahí, con un ramo de flores amarillas y una sonrisa que no había visto en su rostro en los 15 años que llevábamos de ser vecinas. Elena, tenía que venir a verte llegar. No podía creer que mi vecina se hubiera ido a España sola y regresara convertida en una artista internacional. ¿Artista internacional? Sofía me enseñó las fotos que subiste. Se ve que viviste como una artista de verdad. Y se nota en tu cara. Te ves plena. Durante el trayecto a casa en taxi, doña Carmen me fue contando las novedades del barrio. Pero también algo que me sorprendió. Elena, no sabes la cantidad de señoras que me han venido a preguntar por ti. Que cómo te animaste, que si no tenías miedo, que cómo hiciste para organizarte sola. Creo que tu viaje inspiró a más gente de la que imaginas. ¿En serio? La señora Amparo de la esquina me dijo que si tú pudiste irte a España a los 67, ella puede aprender a manejar a los 62. Se inscribió en una escuela de manejo la semana pasada. Mi casa me recibió exactamente como la había dejado, pero se sentía diferente. No porque hubiera cambiado físicamente, sino porque yo la veía con ojos nuevos. Era mi refugio, pero ya no mi prisión. Era mi base, pero no mi límite. Esa primera noche en casa, mientras desempacaba mis cosas y colocaba los regalos que había traído de España en diferentes rincones, sonó el teléfono. Era mi nuevo número, el que solo algunas personas conocían. ¿Abuela? ¿Ya regresaste? Era Sofía, y su voz sonaba genuinamente emocionada. Sí, mi niña, ya estoy en casa. ¿Podemos venir a verte mañana? Valeria y yo queremos que nos cuentes todo. Y también, mamá quiere venir si tú quieres. La pregunta me tomó desprevenida, pero no me angustió como habría sucedido meses atrás. Sí, pueden venir, pero quiero que sepan que las reglas son diferentes ahora. ¿Qué reglas? Vienen porque quieren estar conmigo, no porque necesiten que resuelva algo. Vienen a escuchar mis historias de España, no a contarme sus problemas. ¿Y si mamá viene? Viene porque quiere conocer a la Elena que regresó de España, no porque necesita la Elena que se fue. Entendido, abuela. Mamá dice que está de acuerdo. Al día siguiente, cuando llegaron las 3, me di cuenta inmediatamente de que algo había cambiado en la dinámica familiar durante mi ausencia. Las niñas se veían más independientes, más seguras. Y Lucía se veía diferente también. Mamá, te ves hermosa, fue lo primero que me dijo, y había algo en su voz que no había escuchado en años. Admiración genuina. España me hizo bien. No fue España, fuiste tú. Te diste permiso de ser feliz. Durante las siguientes 2 horas, les conté sobre mi experiencia. Les mostré fotos, les enseñé bocetos, les preparé té con hierbas que había traído de Sevilla. Pero sobre todo, noté algo extraordinario. Lucía me escuchaba realmente. No estaba esperando una pausa para cambiar el tema hacia sus propios problemas. Estaba genuinamente interesada en mi experiencia. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Cómo te sentiste la primera noche que dormiste sola en un país extranjero? Asustada, pero también libre de una manera que no había sentido en décadas. ¿No te sentiste culpable por estar haciendo algo solo para ti? La pregunta era profunda, y supe que venía de su proceso terapéutico. Al principio sí, pero después me di cuenta de que la culpa por ser feliz es un lujo que no me puedo permitir a mi edad. No me queda tiempo para vivir disculpándome por existir. Lucía asintió, y vi lágrimas en sus ojos. Mamá, yo nunca aprendí eso. Nunca aprendí que tenías derecho a ser feliz independientemente de nosotras, porque yo nunca te lo enseñé. Yo misma no lo sabía. Cuando se fueron esa tarde, me quedé sentada en mi patio, observando las bugambilias que habían crecido durante mi ausencia. Era como si también ellas hubieran aprovechado mi viaje para florecer más libremente. Esa noche, revisé los mensajes que había recibido durante mi estancia en España.
Además de los de mis nietas y Lucía, había varios de números desconocidos. Mujeres del barrio que habían conseguido mi número y me escribían para felicitarme por mi valentía. Una prima lejana que me preguntaba cómo había organizado el viaje, porque ella quería hacer algo similar. Incluso un mensaje de Samuel, breve pero significativo. Elena, veo las fotos de España. Me da mucho gusto verte tan feliz. Espero que podamos conversar cuando regreses, pero sin presiones. Solo si tú quieres. Me di cuenta de que mi transformación había sido visible no solo para mí, sino para todos los que me conocían. Y más importante, había servido de inspiración para otras mujeres que, como yo, habían creído que era demasiado tarde para reinventarse. Antes de dormir, escribí en mi diario: hoy regresé a casa, pero no regresé a mi vida anterior. Regresé a una vida nueva que está esperándome. Una vida donde soy la protagonista de mi propia historia, no un personaje secundario en las historias de otros. Y esto es solo el comienzo. A los 67 años, finalmente había aprendido la diferencia entre existir y vivir. Y había elegido vivir. 6 meses después de mi regreso de España, mi vida había tomado una forma que jamás habría podido imaginar. Mi casa se había convertido en algo que nunca antes había sido. Un verdadero hogar. No solo un refugio o un lugar de paso para resolver problemas familiares, sino un espacio que reflejaba quién era yo realmente. Las paredes ahora estaban llenas de mis propias pinturas. El tríptico de Sevilla ocupaba el lugar de honor en la sala, pero había añadido muchas otras obras. Paisajes de Xochimilco pintados de memoria, pero con técnicas que había aprendido en España. Retratos de mujeres desconocidas que había observado en cafés y parques. Naturalezas muertas de las flores de mi patio, que cambiaban con las estaciones. Cada cuadro contaba una historia de libertad, de una mujer que había aprendido a ver el mundo con sus propios ojos. Mis días tenían una estructura completamente nueva. Despertaba cuando mi cuerpo me indicaba que había descansado lo suficiente, no por obligaciones externas. Desayunaba mirando hacia mi patio mientras planificaba qué iba a pintar o qué lugar de la ciudad iba a explorar. Había comenzado un proyecto personal: documentar en acuarelas los mercados tradicionales de diferentes colonias de Ciudad de México, lugares que durante décadas había visitado solo para resolver necesidades domésticas, pero que ahora veía como espacios llenos de color, historia y humanidad. Los martes y jueves seguía yendo a mis clases en la Casa de Cultura, pero ahora también había comenzado a dar talleres los sábados por la mañana. Pintura para mujeres que empiezan tarde. Había sugerido cuando la directora me propuso compartir mi experiencia. El taller se llenó inmediatamente con una lista de espera de 3 meses. Mis estudiantes eran mujeres entre los 50 y los 75 años, cada una con una historia diferente, pero con el mismo denominador común. Habían vivido décadas priorizando a otros y ahora querían descubrir qué les gustaba hacer solo para ellas. Había amas de casa que nunca habían tenido tiempo para hobbies, profesionistas jubiladas que querían explorar su lado creativo, viudas que buscaban una nueva identidad después de décadas definidas por su relación matrimonial. Elena, me decía Guadalupe, una de mis estudiantes de 63 años, cuando pinto aquí contigo, siento que estoy conociendo a una parte de mí que había estado escondida durante 40 años. ¿Y cómo se siente eso? Como despertar después de un sueño muy largo. Esa frase la escuchaba constantemente de diferentes mujeres. Era como si toda una generación de mexicanas hubiera estado dormida y ahora estuviera despertando simultáneamente. Una tarde de marzo, mientras terminaba de preparar la clase del día siguiente, recibí una visita inesperada. Era Lucía, pero no venía sola ni con prisa como antes. Venía caminando despacio, observando las plantas de mi jardín, y traía en las manos una pequeña maceta con un geranio rojo. «Hola, mamá. Te traje esto para tu jardín. Pensé que te gustaría». Era la primera vez que Lucía me traía un regalo que no estaba relacionado con fechas obligatorias o disculpas por alguna transgresión. Era simplemente un detalle porque había pensado en mí. «Está hermoso, hija. Lo vamos a plantar junto a las bugambilias». Nos sentamos en mi patio, cada una con una taza de café.
Y por primera vez en años tuvimos una conversación sin agenda oculta, sin peticiones veladas, sin tensiones subyacentes. Mamá, quiero contarte algo. Samuel y yo estamos yendo a terapia de pareja. ¿Cómo te sientes con eso? Al principio me daba mucha vergüenza. Sentía que admitir que necesitábamos ayuda era como confesar que habíamos fracasado. Pero después me di cuenta de que pedir ayuda no es fracasar, es crecer. Me pareció interesante que Lucía hubiera llegado a esa conclusión, considerando que durante años había criticado cualquier intento mío de buscar apoyo o cambio personal. ¿Y qué están aprendiendo? Muchas cosas. Pero principalmente que los dos crecimos en familias donde las mujeres se sacrificaban automáticamente y los hombres esperaban ser cuidados automáticamente, y que estábamos repitiendo esos patrones sin cuestionarlos. Lucía hizo una pausa, mirando las flores que acabábamos de plantar. También estoy aprendiendo que contigo hice exactamente lo mismo que hacía con Samuel. Asumí que tu función era facilitarme la vida, y nunca me pregunté qué necesitabas tú o qué querías tú. Era la primera vez que Lucía reconocía explícitamente el impacto de sus acciones en mi bienestar. ¿Cómo te sientes al darte cuenta de eso? Avergonzada, triste, pero también aliviada, porque ahora entiendo por qué estabas tan infeliz, y entiendo que tu felicidad actual no tiene que ver con castigarme a mí, sino con cuidarte a ti. Conversamos durante 2 horas. Lucía me contó sobre su proceso terapéutico, sobre cómo estaba aprendiendo a ser independiente emocionalmente, sobre cómo Samuel estaba aprendiendo a ser más participativo en la vida doméstica. Yo le conté sobre mis estudiantes de pintura, sobre los proyectos artísticos que tenía planeados, sobre la invitación que había recibido para participar en una exposición colectiva en el Palacio de Bellas Artes. ¿Palacio de Bellas Artes? Mamá, eso es increíble. Sí. Es para una muestra que se llama Mujeres que florecen después de los 60. Van a ser 20 artistas de toda la República. ¿Cómo te sientes? Nerviosa y emocionada. Es la primera vez que mi trabajo va a ser visto por tantas personas. Mamá, estoy muy orgullosa de ti. Y por primera vez en décadas, cuando Lucía me dijo que estaba orgullosa de mí, lo sentí genuino. No era orgullo condescendiente por mis pequeños logros, sino admiración real por lo que había construido. Cuando Lucía se fue esa tarde, me abrazó de una manera diferente. Fue un abrazo sin prisa, sin estar pensando en el siguiente lugar donde tenía que estar, sin estar calculando qué necesitaba pedirme antes de irse. Mamá, ¿podemos empezar a vernos regularmente? No porque necesite algo, sino porque quiero conocerte. A ti. A la Elena que pinta y viaja y da clases. Quiero una relación contigo que no esté basada en qué puedes hacer por mí. Me encantaría, hija. 2 semanas después, Sofía y Valeria vinieron a visitarme con una propuesta inesperada. Abuela, queremos aprender a pintar contigo, pero no como algo que hagamos una vez y ya. Queremos venir todos los domingos y que nos enseñes, como estudiantes de verdad. ¿Por qué quieren hacer eso? Porque vemos cómo te hace feliz, respondió Sofía. Y porque queremos hacer algo que sea solo nuestro, como tú hiciste. ¿Y sus padres están de acuerdo? Sí. Mamá dice que es bueno que aprendamos a tener pasiones propias desde chicas, para que no nos pase lo que a ti te pasó de descubrirlas hasta grande. Empezamos las clases dominicales esa misma semana. Era extraordinario ver cómo mis nietas, libres de la presión de ser útiles o de resolver problemas ajenos, tenían una creatividad natural y una espontaneidad que me inspiraba. Valeria pintaba flores enormes con colores imposibles. Sofía se especializaba en retratos de personas inventadas, cada una con una historia que ella creaba mientras pintaba. Abuela, ¿tú crees que cuando sea grande voy a poder viajar sola como tú? Me preguntó Valeria una tarde. Mi niña, yo creo que tú no vas a tener que esperar hasta los 67 años para darte permiso de ser feliz. Vas a saber desde chiquita que tienes derecho a vivir tu propia vida. ¿Cómo lo voy a saber? Porque yo te lo voy a recordar siempre. Un mes antes de la exposición en Bellas Artes, recibí una llamada que cambiaría nuevamente mi perspectiva sobre las posibilidades de mi vida. ¿Elena Martínez? Habla Carmen Ruiz Montoya, de Sevilla. Carmen, ¡qué sorpresa! Elena, te llamo con una propuesta.
¿Te interesaría venir a Sevilla durante 3 meses el próximo año? Pero no como estudiante, sino como maestra visitante. Queremos que dirijas un taller para mujeres mayores españolas sobre redescubrimiento artístico en la tercera edad. La propuesta me dejó sin palabras. No solo me estaban invitando a regresar a España, sino como una experta, como alguien cuya experiencia era valiosa para otras mujeres. Carmen, yo no sé si tengo las credenciales para algo así. Elena, tienes las únicas credenciales que importan. La experiencia de haberte transformado completamente y la capacidad de inspirar a otras mujeres a hacer lo mismo. Aquí seguimos recibiendo mensajes de señoras que vieron tu exposición el año pasado y que han comenzado sus propios procesos de cambio. Esa noche, sentada en mi patio bajo las estrellas, reflexioné sobre el camino recorrido. Hacía apenas 2 años, era una mujer invisible, definida únicamente por su utilidad para otros, sin sueños propios, sin identidad más allá de ser madre y abuela. Ahora era una artista reconocida, una maestra, una inspiración para otras mujeres, y por primera vez en mi vida, una persona con un futuro lleno de posibilidades propias. Tomé mi teléfono y marqué a Carmen. Carmen, soy Elena. Acepto la propuesta. Voy a regresar a España. ¡Maravilloso! Va a ser una experiencia increíble. Después de colgar, escribí en mi diario. Hoy me di cuenta de que no solo salvé mi propia vida cuando decidí dejar de vivir para otros. También me convertí en un ejemplo para mis nietas, en una inspiración para otras mujeres de mi generación, y en una mujer que finalmente entiende que nunca es tarde para empezar a vivir de verdad. A los 68 años, todavía estoy apenas empezando. La transformación había sido completa. Ya no era la Elena que lloraba sobre tazas rotas. Era la Elena que construía sueños nuevos cada día. ¿Has vivido alguna vez algo parecido a lo que me pasó a mí? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te llegó al corazón, dale like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. A veces, una historia puede ser el empujón que alguien necesita para cambiar su vida.